fue el éxito del verano de un ya lejano 1965. Su creador, lamentablemente, no pudo enterarse de esa victoria, falleciendo poco antes. El tema se impuso a otro que también estaba postulando a ser el tema del verano de ese año. Una tonada indestructible, que invitaba con jovial equidistancia a moverse de izquierda, izquierda, a derecha, derecha, se impuso como la primera canción del verano español, llegando luego a difundirse en otros lugares. De hecho, hasta pudo con la todopoderosa canción La Chica Yeye de Conchita Velasco, que quedó segunda en el Hit Parade estival español de aquel glorioso 1965. Fue una victoria épica, pero también trágica, pues el pobre Charlie había fallecido en un accidente de tránsito en abril de aquel mismo año. Mientras todo el mundo gozaba y se agitaba con su alegre tema, inspirada en un baile folclórico de Finlandia, el autor llevaba varios meses enterrado en un cementerio de Barcelona. Poco tiempo después, su hermano Johnny se volvió a su país y dejó la música. De considerable estatura, Charles Record vivía en Barcelona y trabajaba en lo que podía, mientras soñaba con ser una estrella del pop. Había nacido en Ámsterdam y encontró a otro holandés como primer aliado, Tony Ronald, que también residía en la capital catalana, donde trabajaba en el puerto como estibador. Como a Tony lo que le gustaba era el rock and roll y no el pop, y dado que las grabaciones y conciertos de Tony and Charlie apenas obtenían impacto, se separaron en 1962. Luego de ese quiebre, Charlie convence a su hermano Johnny, de formar un dúo. Una de sus primeras canciones fue La Yenca, grabada por Waldo de los Ríos, un joven productor argentino que era un prodigio. Poco después se consagraría como arreglista de categoría al trabajar con estrellas de la talla de Rafael, Janet, Karina, Paloma San Basilio y mil artistas más, con éxitos internacionales como el Himno de la Alegría de Miguel Ríos, además de colaborar con Chicho Ibáñez Serrador. Una carrera tremenda que acabó trágicamente nada más comenzar la primavera de 1977, cuando se suicidó con una escopeta de caza de 2 cañones. El sello discográfico Hispavox publicó sin muchas expectativas el trabajo de los muchachos en 1964, aunque al año siguiente el público la consagró como la preferida de ese verano hispano. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el dúo, ya que en la noche del 28 de febrero de 1965, unos cada vez más solicitados Johnny and Charlie regresaban a casa tras un concierto en Reus cuando, en el peligroso cruce de la N340 con la carretera que va a Saló, junto a Tarragona, sufrieron un terrible accidente en el automóvil en el que se desplazaban. Después de un mes en el hospital, Johnny se recuperó de las heridas en Valencia, donde se acababa de casar con una chica española. Charlie regresó a Barcelona, pero las complicaciones producidas por los numerosos traumatismos hicieron necesaria una nueva operación, que no superó. Falleció el 15 de abril a la edad de 27 años. La yenca hoy es un tema que sigue siendo utilizado para actividades infantiles, pues su ritmo simple y pegadizo lo hace ideal para tal efecto. El que la misma letra del tema vaya indicando la forma de bailarlo, permite que cualquiera que, quizás nunca haya oído la canción, pueda realizar los pasos requeridos para pasar un rato entretenido, aunque paradójicamente su origen haya sido tan trágico.